Senador Ricardo Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario de Morena, para presentar reservas que reforman la fracción octava ter del artículo 2 de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, la fracción tercera, párrafo séptimo del artículo 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales, y el primer y segundo párrafo del artículo 113 bis del Código Fiscal de la Federación. Ciudadana Presidenta, ciudadanos legisladores y legisladoras, vengo a presentar reservas a 3 artículos: el 2 de la Ley de la Delincuencia Organizada, el 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales y el 113 bis del Código Fiscal de la Federación. Antes de presentar concretamente las reservas, quisiera recordarle a la Asamblea que la crisis de corrupción que ha vivido México durante las últimas décadas ha sido uno de los fenómenos que más daño ha ocasionado a nuestro país. Se confeccionó a través de diversos entramados sociales y gubernamentales la permisión de profundas deformaciones a la economía y hubo permanente quebranto al erario público. Una de las formas en que se despliega y se conduce la corrupción fue y ha sido las empresas constituidas exclusivamente para simular operaciones y se convirtieron en eficaces vehículos para evadir obligaciones fiscales, pero también para lavar dinero destinado a un sinnúmero de actividades ilícitas. Este tipo de entidades coloquialmente son conocidas como empresas fantasmas. Son constituidas, legalmente funcionan, aparentemente de forma regular, sin embargo no tienen activos ni actividad propia o real y terminan por desaparecer después de las operaciones del quebranto al erario público. Déjenme decirles, para cobrar conciencia, que sé que todos lo están haciendo, el tamaño del quebranto que ha padecido México. Solo voy a hablar del 2014 a la fecha. De junio del 2014 a junio del 2019 se han identificado cerca de 9,000 empresas, escúchenlo bien, 9,000 empresas que facturaron o que facturan en este momento operaciones simuladas. Y en estos 4 años han suscrito, realizado y expedido más de 8 millones, subrayo, 8 millones de facturas simuladas, apócrifas o falsas. Esto suma 1.6 billones de pesos aproximadamente. Más allá de esta circunstancia, de empresas fantasmas, así denominadas coloquialmente, entre 2014 y 2018 facturaron una cantidad
tal que fiscalmente defraudaron por casi 2 billones de pesos. 2 billones de pesos. No debe de extrañar a los adversarios políticos, a quienes respetamos, que nos propusimos, junto con el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, en este movimiento inédito que irrumpió el 1 de julio, separar el poder económico del poder político. Más de 50 años después del desarrollo estabilizador, se presentó en México una especie de fusión entre el poder económico y el poder político. Una fusión, un vínculo indisoluble que no veía fronteras, ni límites, ni posibilidades de separarlo o divorciarlo. No es sino hasta ahora. Este es el primer acto audaz de un poder legislativo autónomo que separa el poder económico del poder político. No es cosa menor. Estamos frente a un desafío extraordinario de la vida pública del país. Se está firmando y se está aprobando un instrumento de envergadura extraordinaria y de una connotación histórica innegable. Pero aún así, no nos hemos negado a escuchar ni tampoco a conversar con los sectores económicos y sociales de este país. Por eso presento estas 3 reservas que, a juicio de algunos grupos económicos, satisfacen su propósito y su propuesta. ¿En qué consisten estas 3 modificaciones o 3 reservas? En el artículo 2, que es concordante y relacionado con el 113, tanto del Código Penal de Procedimientos Penales como del Código Fiscal de la Federación, se agrega en la fracción tercera lo siguiente: la expedición, venta, enajenación, compra o adquisición de comprobantes fiscales que amparen operaciones inexistentes, falsas o actos jurídicos simulados, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 113 bis del Código Fiscal de la Federación, exclusivamente, subrayo, y este es el agregado, cuando las cifras, cantidad o valor de los comprobantes fiscales superan 3 veces lo establecido en la fracción tercera del artículo 108 del Código Fiscal de la Federación. ¿Qué sucede con esta redacción que establece una punibilidad? Y en efecto, como aquí algunos lo advirtieron y lo afirmaron, no establece un parámetro entre la expedición, adquisición, compra, venta o enajenación dolosa de un comprobante fiscal que ampara una operación simulada mínima. Es cierto, no existe ese parámetro. Entonces lo que estamos planteando es que se ponga ese parámetro. Es decir, que hasta 8 millones de pesos se considere al pequeño contribuyente y a ese universo de los que tengan anualmente entre 8 millones de expedición de facturas, no les afecte la disposición en prisión oficiosa ni en delincuencia organizada, que es la mayoría. Aquel que puede tener hasta 8 millones de comprobación en recibos o en facturas sale del universo y se establece un parámetro. Por lo tanto,
Con la reserva que estamos proponiendo, el pequeño contribuyente que adquirió, compró, expidió o vendió un comprobante fiscal que no supere un aproximado de casi 8 millones de pesos, enfrentará el procedimiento penal en libertad, y en el caso de que el juez lo considere culpable o el Poder Judicial, con las pruebas que se exhiben, demuestre su culpabilidad, y siempre que sea primo delincuente, tendrá una pena de 2 años con los beneficios que la ley penal establece. ¿Cuáles son los beneficios? Que no compurga con prisión, sino que podrá en libertad él asumir su responsabilidad. Es decir, bajamos la punibilidad a 2 años, y esto hace posible que el primo delincuente, aquel que sí se le comprobó que usaba facturas falsas, que actuaba de manera simulada y que tenía empresas fantasmas, pueda defenderse en libertad y no proceda contra él la prisión oficiosa. También agregamos en el artículo 113 una expresión que fue una gran discusión en la comisión y que también salva todo este debate, que en ocasiones me parece muy exagerado. Miren ustedes, algunos proponían que se estableciera en el artículo 113 que solo serán sancionados aquellos que de manera dolosa permitieran o publicaran de cualquier medio anuncio en la adquisición y enajenación de comprobantes fiscales. No se puso la palabra dolosa, pero estoy proponiendo se adicione una palabra que es similar y que aquí lo estoy expresando porque los debates del Parlamento son fuente de derecho legislativo y los debates del Parlamento es el espíritu del legislador, y por eso lo expreso categóricamente. Agregamos: será sancionado con las mismas penas al que a sabiendas, es decir, solamente aquel que sabe que la factura es falsa, aquel que sabe que los medios y los anuncios para adquisición o enajenación de comprobantes fiscales que amparan operaciones inexistentes son falsas o actos jurídicos simulados, solo a sabiendas. Por esa razón, viene a atenuar todo el efecto que aquí se ha comentado. Ahora bien, déjenme decirles con toda seriedad y puntualidad, no es terrorismo fiscal. No es, porque no está orientado a la generalidad de la población contribuyente. Es muy sencillo, está orientado a un universo. Claro, aquel que enajena sí debe de tener cuidado. Aquel que usa a sabiendas facturas falsas, sí que se cuide. Aquel que hace de su vida cotidiana la construcción de empresas fantasmas y perjudica al fisco, por supuesto que debe de cuidarse. Salvo esos, nosotros en Morena respetamos a todos los empresarios de buena fe, que es más del 90% que contribuye de manera honesta con el fisco. Por eso no es así. No son actos de terrorismo, no se protegen de ninguna manera a personas que son presuntos delincuentes. Protegen, sí, prácticas desleales que atentan contra la sana competencia. Tampoco sanciona al contribuyente que cumple con sus obligaciones fiscales, ni al que por descuido
deja de enterar contribuciones o al que fue engañado por su contador declarando datos incorrectos. No se confunda a la gente. El principal propósito es combatir la evasión fiscal a través de las denominadas empresas fantasmas. Es hacia ellos, no hacia los empresarios, es hacia quienes hacen del uso cotidiano el uso de empresas fantasmas, facturan falso y facturan y enajenan de manera dolosa este tipo de operaciones. Por esa razón, les quiero expresar que estoy convencido de la modificación y la reforma de estos 3 artículos. Quizá no coincidan con nosotros en el propósito fundamental. No descalifico a nadie. Cada uno tiene su propia filosofía y cada uno tiene su ideario político. Nosotros creemos que la mejor forma de honrar el compromiso político que adquirimos el 1 de julio es, sin duda, separar el poder económico del poder político. Nunca más una simbiosis, nunca más complicidades, nunca más saqueos del erario, nunca más simulación que afectó de manera creciente a la hacienda pública y estamos en estas condiciones deplorables. Somos el país que menos recauda de todos los de la OCDE. Es una vergüenza que la recaudación sea de las más bajas en el mundo y por esa razón todos tenemos que contribuir. Ya no más empresas fantasmas, ya no más saqueo, ya no más simulación, ya no más engaño. Esa es nuestra propuesta con toda seriedad y con toda responsabilidad. Presidenta, solicito someta a la consideración y le dé lectura a las 3 reservas que he presentado. Por su atención, muchas gracias. Así será.